Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Hola Andrés, sí, sí se ve. Hola, hola. Ok. Eh, Esta semana, que es hoy, el sábado y el domingo, bueno, hoy el sábado, vamos a ver problemas de la unidad temática número 5. Solo que antes de empezar les quería pedir algo. El primer problema es el problema 511 de su libro de texto, que nos dice lo siguiente. Con los datos del apéndice encuentre la entalpía de combustión y la energía interna de combustión de alfa dextrohiglucosa, o sea, la glucosa para dar dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. El inciso B nos dice 0.7805 gramos de glucosa se queman en la bomba calorimétrica diabática de la figura 5.4. La bomba está rodeada por 2.500 litros de agua a 24.03 grados centígrados. La bomba es de acero y pesa 14.05 kelvins. Los calores específicos a presión constante del agua y el acero a 24 grados centígrados es 0.9973 gramos por centímetro cúbico, permítanme. Gramos por centímetro cúbico. Si la capacidad calorífica de los compuestos químicos en la bomba es insignificante comparada con la capacidad calorífica de la bomba y el agua de los alrededores, encuentre la temperatura final del sistema. Ignora la dependencia de la temperatura de SP. Ignora los cambios en las funciones termodinámicas que ocurren cuando los reactivos y los productos se llevan a sus estados normales a los que ocurren en el calorímetro. Ok. Entonces, primero, este problema nos está planteando un calorímetro de bomba, que es ya dentro del capítulo 5, que es utilizado para determinar calores específicos de las sustancias. En este caso nos están pidiendo que encontremos entalpías y energía interna de combustión de una reacción y nos dan la reacción y también nos dan los productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a, primero que todo, analizar qué es lo que está sucediendo en este sistema. Y vamos a tomar esta figura de aquí para poder explicar eso. Ok, esta figura que nosotros tenemos acá nos representa qué es lo que está sucediendo en el sistema. Si ustedes se fijan, estamos teniendo una reacción a 25 grados Celsius. Bueno, la reacción no está a 25, pero nos dicen que despreciemos que las sustancias no estén a 25. Pero estamos haciendo que la reacción, suponiendo que está a 25 grados Celsius. Y esto reacciona los reactivos para producir productos a una temperatura mayor o menor que la inicial. Y estamos teniendo un cambio de energía interna total, aquí es igual a cero para todo el proceso de cambio de reactivos a productos y el cambio de temperatura. ¿Qué es lo que tenemos en este sistema? Nosotros podemos observar que estamos teniendo tanto un cambio de reactivos a productos, o sea, un cambio químico, y un cambio de temperatura. Esto es el mismo escenario que nosotros teníamos cuando nosotros planteábamos un cambio de estado, o sea, un cambio, por así decirlo, un aumento de temperatura y de presión. Pero en este caso lo que tenemos es un cambio químico y un cambio de temperatura. Pero podemos aplicar el mismo concepto de trayectoria de un cambio de estado a un cambio químico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero haríamos el cambio químico y luego haríamos el cambio de temperatura. En este caso, eso es lo que estamos haciendo, según este diagrama que nos muestra cómo se determinan los calores y los calores específicos en un calorímetro. Entonces tomamos los reactivos a 25 grados Celsius y los hacemos reaccionar para obtener productos a 25 grados Celsius. Y después elevamos la temperatura de esos productos hasta obtener la temperatura final del sistema, de acuerdo a la energía liberada por la reacción. ¿Cómo podemos plantear eso en una ecuación? Eh, bueno, eso no lo tengo aquí, lo tengo en unas diapos que hice, se me olvidó pasarlo. Pero lo que tendríamos aquí esencialmente es que recordemos que la suma de los dos pasos de la trayectoria es igual a la energía interna total. Es decir, que el delta U de reacción a 298 más el delta U eléctrico es igual es igual al delta U total, que sería igual a cero. Este U eléctrico, la verdad es que representa una resistencia utilizada para elevar la temperatura. Entonces lo que nos ayuda es
a partir de los CP de las sustancias, medir cuánta energía necesitamos para elevar la temperatura de esos productos. Y eso se hace por medio de ¿qué? Por medio del delta U de reacción, porque al final lo que tendríamos, si tuviéramos lo de esa trayectoria, déjenme lo voy a escribir aquí, es el delta U total, que es igual a 0, es igual a ¿qué? Es igual al delta U de reacción más el U eléctrico. Y al despejar eso tendríamos que el U eléctrico o el calor para aumentar la temperatura es igual al delta U de reacción. Este negativo. Andrés está grabando. Sí. Bueno, solo quería asegurar. Dale, gracias. Ok, entonces aquí lo que vemos es que a partir del delta U de reacción nosotros podemos determinar a qué temperatura final vamos a llegar. ¿Por qué? Porque la energía que necesitan los productos para llegar a la temperatura final es la misma energía que me ha liberado la reacción. Entonces ahí podemos nosotros guiarnos de cómo vamos a hacer el cálculo para determinar la temperatura final. Déjenme borrar esto y vamos a proceder a seguir analizando el problema. Entonces, lo primero que nos piden, con los datos del apéndice encuentra la entalpía y la energía libre de combustión a 298 de la combustión de glucosa para producir dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a tomar la reacción, que la tenemos aquí. Nosotros sabemos que una reacción de combustión, ¿de qué manera se da? Pues una reacción de combustión requiere de un compuesto comburente, en este caso la glucosa, que reaccione con oxígeno, porque una reacción de combustión es una oxidación, para poder darnos dos productos. En este caso, como lo que tenemos es un compuesto orgánico de carbono y hidrógeno, solo vamos a obtener, carbono, hidrógeno y oxígeno, solo vamos a obtener dióxido de carbono y agua. Si ustedes quisieran saber cómo qué otros productos se pueden formar a partir de una reacción de combustión, se pueden ir a la tabla 279 de su Perry y al final, o sea, al final de la tabla, en la página 200 del Perry, les aparece un apartado ahí abajo que ahí les enlistan algunos de los productos que pueden tener algunas reacciones de combustión, dependiendo si tenemos un compuesto con azufre o un compuesto con nitrógeno o compuestos con halógenos, ¿verdad? Entonces, ahí. Pero de esta reacción, que es solo un compuesto orgánico de carbono, hidrógeno y oxígeno, nosotros podemos decir que solo obtenemos dióxido de carbono y agua. En este caso escribimos aquí agua líquida, porque es lo que nos está diciendo el problema, que se produce agua líquida. Si a ustedes no les especifican, a ustedes aquí se les va a producir agua gaseosa, porque como nosotros recordamos, una combustión ocurre a temperaturas bien altas, entonces el producto sería agua gas. Y pues eso, ¿verdad? Nomás aquí escribimos agua líquida porque es lo que nos dice el problema. Ok, entonces lo primero sería determinar la entalpía de combustión a 298 y la entalpía de energía interna, la energía interna de combustión a 298. ¿Cómo calculamos esas funciones de estado para una reacción? Pues la entalpía, como nosotros sabemos, solo se calcula, voy a tomar esto de aquí, la entalpía de reacción solo se calcula tomando las entalpías de formación de los compuestos. ¿Y qué es lo que hacemos con esas entalpías de formación? Pues hacemos una sumatoria de las energías de entalpías de formación de los productos y le restamos la sumatoria de las energías de formación de los reactivos. Eso multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Es decir, que aquí para obtener la entalpía de combustión a 298, estos datos sacados del Perry, ¿verdad? Pero sacados del libro de Levin. Es otra cosa que les quería señalar, que si ustedes van a su libro de Levin y se van al Perry, van a encontrar que estos valores de energías de formación, o sea, para entalpías y para entropías, son los mismos que podemos encontrar en el Perry. Entonces, no se les hace distinción. La única diferencia es que estos datos están tomados a un bar y los datos del Perry están tomados a una atmósfera.
Entonces ahí pues puede haber una variación tal vez en los decimales, pero por la referencia de la presión. Pero en el examen ustedes pueden tomar de cualquiera de las dos referencias. Eso sí, que si agarran un dato de Levin, todos los datos los tienen que agarrar de Levin, porque no pueden combinar referencias de diferentes tablas para la misma propiedad para la misma reacción. Pues, o sea, no pueden agarrar datos del Perry y de Levin, sino que agarrenlos de un solo lado. El Perry es un libro bien completo. Pues lo que pasa es que en el Perry no está esta glucosa. Pero bueno, habiendo mencionado eso, ¿cómo calculamos la entalpía de combustión? Vamos a copiar, vamos a pegar acá. La entalpía combustión de la glucosa. Todos estos datos están a 298. Datos a 298.15 kelvins. Sería lo que les dije, multiplicar el coeficiente estequiométrico de cada producto por su entalpía de formación. En este caso sería 6 por la entalpía del dióxido de carbono más 6 por la entalpía del agua, menos, y le restamos las entalpías de los productos, que serían la de la glucosa por 1 más 6 por la de oxígeno, que ahí es 0. Y obtenemos nuestro valor de entalpía de reacción, que sería negativo 2801.634. Este sería el primer dato que obtenemos del problema. Ahora también nos piden encontrar otro dato, que es la energía interna de combustión. Para la energía interna de combustión en relación a la entalpía de combustión hay una ecuación que es esta de aquí. Que es esta de aquí. Ok, la voy a pegar por acá. Entonces, para calcular la energía interna de reacción, solo tocaría despejar este delta H de reacción. Hay que restarle este delta de moles de gases por RT y dividido entre mol, ¿verdad? Aquí literalmente dividimos entre esta unidad solo para obtener una consistencia dimensional entre la entalpía y la energía interna. Entonces vendríamos a decir que la energía de entalpía de reacción le vamos a restar una multiplicación de ¿qué? Delta N de gas. ¿Qué significa esa delta N de gas? Significa restar los moles de gases en los productos menos los moles de gases en el reactivo. Aquí nos fijamos que qué gases tenemos, solo tenemos dióxido de carbono en los productos y son 6. Entonces 6 moles de gas en el producto menos cuántos moles de gas tenemos en los reactivos, solo el oxígeno y también tenemos 6. Sería 6 menos 6. Y como es 6 menos 6, le puedo multiplicar el 8.314 y la temperatura, pero siempre 0. Entonces ahí no importa la verdad ese dato. Y pues lo que obtenemos sería esa respuesta, que el delta U es el mismo delta H. En este caso, porque el cambio de moles gaseosos en la reacción es igual a 0. Y ese sería el primer inciso del problema. ¿Tienen alguna duda? Ok. ¿Sí? Ok. Lo siguiente que nos dicen es 0.7805 gramos de glucosa se queman en la bomba calorimétrica diabática de la figura 5.4. La bomba está rodeada por 2.5 litros de agua a 24 grados Celsius. La bomba es de acero y pesa 14.05 kilogramos. Y nos dan los calores específicos del agua y el acero. Nos dan la densidad del agua. Y nos dicen que si la capacidad calorífica de los componentes químicos en la bomba es insignificante comparada a la capacidad calorífica de la bomba y el agua en los alrededores, encuentre la temperatura final del sistema. Ignore la dependencia de la temperatura de Cp e ignore los cambios de las funciones termodinámicas que ocurren cuando los reactivos y los productos se llevan a sus estados normales a los que ocurren en el calorímetro. Entonces, para resolver este inciso B, vamos a tomar, aquí tengo ya los datos escritos, los voy a pegar por aquí.
Sí. Entonces, tengo esos datos. Ahora necesito encontrar una manera de relacionar todo eso para encontrar qué. Para encontrar, aquí lo que me piden es la temperatura final del sistema. Entonces, yo voy a recurrir a un balance de energía, pero este balance de energía está basado en esta trayectoria que les enseñé aquí. ¿Qué es lo que tenemos en este balance? Tenemos el delta U de energía total es igual a ¿qué? Al delta U de combustión más el delta H para elevar la temperatura. Entonces tenemos el delta U de reacción y el U eléctrico, que en este caso lo representamos con los CP. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El delta U total se vuelve cero y las energías de combustión, la energía de combustión la tengo calculada acá y las entalpías para aumentar la temperatura, para llevarla desde la temperatura de 298 hasta la temperatura que nos están pidiendo, lo modelamos con estos CP, es entalpía. Entonces, recordemos que nos dicen que no tomemos en consideración los calores específicos de los reactivos, de los productos, y que solo tomemos en cuenta el del agua y el del hierro. Entonces, por eso en nuestro balance, este término de energía, de entalpía, solo queda en términos del hierro y del agua. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Despejar para este delta de temperatura. Solo hacemos unos reordenamientos y obtenemos ese delta de temperatura. Y pues a partir de esta ecuación, nosotros vamos a poder determinar la temperatura final del sistema. Entonces, yo voy a calcular mi delta de temperatura. Voy a calcular por aquí. Vamos a poner esto acá y lo voy a calcular ahí abajo. Vamos a calcular el delta de temperatura. Delta de temperatura en... Bueno, no tiene unidades este delta, la verdad. Solo lo vamos a calcular. ¿Y qué sería? El negativo de la energía interna de combustión, delta U de combustión, dividido entre la masa por el Cp del agua, la masa del agua que está por aquí. Ok, tengo el volumen y tengo la densidad del agua, entonces puedo calcular la masa. Sí. Masa es, densidad es masa sobre volumen. Masa es densidad por volumen. Entonces densidad, gramos por centímetros cúbicos. Y el volumen serían 2000 centímetros cúbicos. Vamos a multiplicar esto por... No, voy a hacer el cálculo aparte para que se les puede mamar el cerebro. Entonces vamos a ver la masa de agua. La vamos a sacar en gramos. Entonces la masa sería densidad por volumen. Densidad por volumen me quedaría litros sobre centímetros cúbicos. Entonces yo convierto esos litros a centímetros cúbicos multiplicando esto por 1000. Y tengo esta masa de agua en gramos. Y la masa del acero que ya me la dan en kilogramos, pero yo la tomo en gramos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Ok, aquí también tengo que calcular los moles de glucosa. Sí, porque tengo que multiplicar aquí para tener la consistencia dimensional los moles de glucosa por la energía interna. Entonces, moles de glucosa. Vamos a copiar esto. Y eso está en moles. Aquí vamos a tomar moles. Entonces lo que vamos a tener es que convertir esa masa de glucosa a moles. Y el peso de la glucosa, vamos a ver, es C6H12O6. Sería 6 por 12 más 12 más 6 por
¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Y esos serían los moles de glucosa. Ok. Y al final ya podemos calcular nuestro delta de temperatura. Sería el negativo delta U de combustión, moles de glucosa, por la energía interna de combustión, dividido entre ¿qué? Masa por Cp del agua, masa del agua por Cp del agua, más masa del hierro por Cp del hierro. Y aquí esto los tengo en joules, entonces voy a multiplicar por 1000. Y este sería mi delta de temperatura que yo obtengo. Supongamos. Sí. Sí, sí. Entonces, ya que tenemos eso, lo único que nos restaría hacer, que sería sumarle este delta de temperatura a la temperatura inicial. ¿A la temperatura inicial de qué? A la temperatura inicial de 24.03 grados Celsius. Entonces vamos a ver que aquí la temperatura final, temperatura 2, y la voy a dejar en grados Celsius, es igual a 24.03, que es la temperatura inicial, ¿sí? Más el delta de temperatura. Y 24. Vamos a dejar eso en 2 cifras porque son temperaturas. 24.86 sería mi temperatura final del sistema. Y ese sería el problema. No sé si les queda alguna duda. Ok, entonces pasamos con el problema número 2. El problema número 2 me dice que es el 560. La temperatura de flama diabática es la temperatura que se alcanzaría en una flama si no tuviera calentamiento de los alrededores durante la combustión, por lo que el delta de reacción se usa por completo para elevar la temperatura de los productos de reacción y realizar trabajos de expansión. Para estimar esta temperatura, usa el esquema de la figura 5.4b con los siguientes cambios. Como la combustión es a presión constante y se supone diabática, se tiene que delta H es igual a QP y es igual a 0. Por lo que el paso A tiene delta H igual a 0 en lugar de delta U igual a 0, de igual modo, delta H sustituye a delta U en los pasos B y C. Vamos a tomar el esquema aquí para que lo puedan ver mejor. Este de acá. Entonces lo que nos están diciendo es que aquí nosotros vamos a cambiar este delta U por un delta H. Este delta U de reacción por un delta H de reacción y este U eléctrico por una entalpía eléctrica. Entonces sería, siempre quedarían acá los CPs y acá quedaría la entalpía de reacción. No quedaría la energía interna de reacción. Y acá tenemos delta H igual a 0. Entonces con esos pequeños cambios vamos a utilizar este mismo diagrama. Entonces nos dicen, para combustión en aire, el calorímetro K se reemplaza por 3.76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Entonces, ustedes se fijan que acá lo que tenemos, acá tenemos un R más K, acá tenemos un P más K, acá tenemos un P más K, entonces ese K representa el calorímetro. Es decir, el recipiente en el cual nosotros estamos haciendo la reacción o en caso de una combustión, los componentes inertes de esa que están formando parte de ahí, que están ahí, solo están ahí. Y no reaccionan. En este caso nosotros estamos haciendo una combustión en aire y nosotros sabemos que el aire no solamente es oxígeno, sino que también tenemos nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno no forma parte de esta reacción en específico, porque lo que estamos quemando es metano, según lo vamos a leer después. Entonces este K representa ese compuesto inerte que es el nitrógeno. Listo. Entonces nos dan la relación que por cada mol de oxígeno tenemos 3.76 moles de nitrógeno.
Nos piden, estime la temperatura de flama diabática para combustión de metano en aire en un principio a 25 grados Celsius, suponiendo que oxígeno y metano están presentes en cantidades estequiométricas. Emplee los datos del apéndice y advierta que el paso B implica la vaporización de agua. El cálculo adecuado de la entalpía delta HB requiere la integración del CP de los productos. En vez de esto, puede usarse un CP promedio de los productos sobre el intervalo de temperatura implicado. Bueno, eso no lo vamos a leer porque nosotros no lo vamos a hacer con datos del libro, ¿verdad? Lo vamos a hacer, déjenme lo voy a cortar, porque nosotros lo vamos a hacer con datos del PERRI. Lo vamos a hacer utilizando las tablas, la tabla 280. Así que vayan buscando en su PERRI la tabla 280 para cuando les empiece a pedir datos. Y les voy a enseñar cómo utilizar esa tabla. Emplee los datos del apéndice. Advierta que el paso B implica vaporización de agua. Ok, lo que estamos teniendo aquí es que estamos quemando metano. Aquí nos hablan de un concepto conocido como temperatura de flama diabática. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos, por ejemplo, encendemos la estufa, ese calor que tiene la flama se está transfiriendo al aire de los alrededores, se está transfiriendo a la olla que tengamos calentando, se está transfiriendo a otros elementos. El concepto de temperatura de flama diabática nos da a nosotros nos dice que tenemos una temperatura, pero que esta temperatura es el resultado de utilizar la entalpía la entalpía de reacción, es decir, la energía liberada por la combustión para calentar los productos y los compuestos inertes, que en esencia es lo que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que estamos teniendo ese mismo caso, solo que ahora nuestro sistema no es un calorímetro, sino que es una flama. Entonces, en esta flama nosotros estamos quemando metano y estamos obteniendo de productos siempre dióxido de carbono y agua líquida, ¿verdad? Entonces, lo que estamos observando acá es que ese calor liberado por esa combustión solo nos va a calentar al dióxido de carbono, al agua líquida y al nitrógeno, que el nitrógeno pues está ahí, está existiendo. Así que vamos a primero que todo tomar aquí esta reacción. Vamos a copiar y vamos a pegar. Ustedes se van a fijar que en este libro de Levin, cuando tienen combustiones, usualmente les plantean una combustión que el producto es líquido. Pero cuando nosotros tenemos combustiones, usualmente el producto es gas. Lo estamos haciendo líquido porque el problema nos lo dice, pero cuando ustedes en el examen se topen con algo así, no, ahí no van a escribir agua líquida, a no ser que se lo digan. Ustedes van a escribir que se produce agua gaseosa. Entonces, vamos a observar que vamos a obtener a partir de esa reacción, podemos obtener una energía de reacción y que esa energía de reacción va a ser utilizada para calentar los otros productos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa energía de reacción? Primero que todo, vamos a necesitar, esa reacción ya está balanceada. Recordemos también que el primer paso siempre es balancear una reacción. Siempre se me olvida mencionar eso. Vamos a tomar estos datos de aquí y los vamos a pegar aquí. Ok, estos datos han sido extraídos del PERRI y de la reacción. Entonces nos están diciendo que nosotros tenemos en cantidades equimolares la reacción. Por lo tanto, tengo un mol de CO2, un mol de agua, 2 moles de agua, 7.52 moles de nitrógeno y que lo demás pues es oxígeno y metano. Pero el oxígeno y metano es como que aquí solo están los datos de lo que tenemos al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que calcular una energía de reacción. La energía de reacción, para esto, la vamos a calcular utilizando estos datos de entalpías de formación, que también lo saqué del... Esto sí que no me acuerdo dónde lo saqué ustedes. Eso lo saqué del PERRI, creo. Sí. Bueno, ahí pueden comparar, ¿verdad? Les va a dar lo mismo.
Entonces, vamos a ver. Quiero copiar esto de aquí. Esto de acá de combustión. Y lo quiero pegar acá. Así. Ok, la entalpía de combustión del metano, que sería CH4, la vamos a calcular de la misma forma que calculamos la entalpía de combustión de la glucosa. Entonces sería el mol de CO2 multiplicado por la entalpía de formación de CO2 más los 2 moles de agua por la entalpía de formación de agua líquida, menos un mol de metano por la entalpía de formación del metano, menos 2 por la entalpía de formación de oxígeno, que es 0. Y obtenemos ese valor de negativo 890.670. Ahora, les dije que se fueran a la tabla 280. En la tabla anterior a la 180, es decir, en la 179, nosotros tenemos una tabla que se llama entalpías y energías libres de Gibbs de formación y todo eso, ¿verdad? Entonces, en esta tabla ustedes pueden encontrar, si ustedes se fijan en la última columna, hay un dato que se llama Standard Net Enthalpy of Combustion, entonces entalpía de combustión estándar. Ese dato nos da a nosotros esto que acabo de calcular yo aquí, es decir, la entalpía de la reacción completa. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, nosotros no pudimos... ¿Qué tabla, Andrés? 179. Ok, gracias. Vale. Entonces, en esa última columna encuentran la entalpía de combustión. Entonces, yo no pude extraer mi dato de ahí porque todos los compuestos en las reacciones planteadas en esa tabla están como gases. Y aquí lo que tengo es un agua líquida. Entonces, lo que yo podía haber hecho era utilizar ley de Hess. Como ustedes lo van a ver en el video que les mandé del octano, que eso es lo que hago, utilizo ley de Hess para poder utilizar la tabla 179. Pero eso no lo voy a explicar ahorita porque se los dejo para que ustedes lo vayan a ver allá, ¿verdad? Me quiero enfocar más en esto. Y pues podemos obtener el dato de combustión de ahí sin necesidad de hacer todo el cálculo, ¿verdad? SB que está en el delta de formación del agua es gaseoso en la tablita de datos. ¿Cuál? Abajo a la izquierda, Sí, ahí. SV es de gas. Es que yo le pongo V porque es vapor. Ah, ok, pensé que era. Sí, pero o sea, gas, vapor, pues no se preocupen por eso. Hasta en termo 2 van a hacer distinción de los gases y los vapores. No se preocupen. Pues así, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestra entalpía de combustión. Y ahora que tengo mi entalpía de combustión, yo me pongo a pensar. Esta entalpía de combustión a mí me va a ayudar a aumentar la temperatura de todos los componentes. Por lo tanto, yo puedo plantear un balance de energía como lo había hecho anteriormente para aquel caso que teníamos en el inciso anterior, en el problema anterior. Y vamos a obtener esto. El delta U total es igual al delta U de combustión más el delta H para aumentar la temperatura. Entonces, este delta U total, que es el delta H, se vuelve 0. Aquí no sé por qué lo tengo delta U si es delta H. Porque el problema nos dice que lo cambiemos a delta H. Delta H y delta H. Ok. Tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué procedemos a observar acá? Tengo una integral con un polinomio para el agua, tengo otra integral con un polinomio para CO2 y tengo otra integral con un polinomio para nitrógeno para poder calcular la temperatura final según el método que nosotros hemos estado utilizando en las otras unidades temáticas, que hacemos este balance de energía, encontramos con los polinomios la integral y usamos buscar objetivo para encontrar la temperatura. En este caso, estos polinomios los podemos modelar como el polinomio, sí, pero
hay una forma más fácil de hacerlo si nosotros utilizamos el Excel, que se la voy a mostrar ahorita, que es utilizando los datos de la tabla 280. Si ustedes se van a la tabla 280, podemos notar que se titula entalpía sensible de gas ideal, o sea, la energía sensible, que recordemos que la energía sensible es la energía para el cambio de temperatura de productos de combustión. O sea, tenemos gases ahí. Y nos modelan que lo que tenemos es entalpía a una temperatura T menos entalpía a una temperatura de 298. Esa entalpía delta HT menos entalpía a 298 es esto que nosotros tenemos acá. Esta integral es ese valor que podemos encontrar tabulado ahí. Es decir, que si yo vengo y yo pongo acá en mi, le voy a dar zoom, yo vengo acá y en mi integral, yo pongo aquí en la temperatura que es de 298 hasta 700. Ay, de 298 hasta 700. Entonces significa que yo puedo leer de esa tabla esta entalpía, esta integral, o sea, el valor numérico. Si me voy a la tabla y busco agua, busquemos agua, que es la última columna de la tabla, y yo busco 700 kelvins, me voy a fijar que la energía son 14.192 kilojoules por kilomol. Y esa sería la entalpía para llevar el agua desde 298 hasta 700. Entonces podemos ver que estos CP los podemos modelar de una manera más fácil para estos que son gases, utilizando esta tabla, sin necesidad de hacer la integral, sin necesidad de hacer otras cosas ahí, y ya obtenemos de un solo el valor numérico. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso? Aquí, de igual manera, como lo hacíamos con el método anterior, hay que tener un procedimiento iterativo, es decir, ir suponiendo temperatura. Pero aquí el trabajo es menos tedioso, porque ya suponemos una temperatura y leemos el dato de la entalpía de tabla. Ya cuando leemos ese dato de entalpía de la tabla, cuando leemos ese dato de entalpía de la tabla, pues lo venimos a insertar acá en la ecuación y vamos comprobando si estas entalpías más el delta de vaporización me dan el delta H de combustión, pues yo he encontrado mi temperatura, pues, mi temperatura final. Pero si no, pues tengo que seguir probando con distintas temperaturas. Ya vamos a ver cómo se hace el procedimiento iterativo. Así que teniendo ya eso en mente, ¿qué tenemos de esta ecuación? Estas integrales las vamos a obtener de la tabla. Cheque. Este delta H de combustión está aquí calculado. Cheque. Esta entalpía de vaporización nos falta calcularla. ¿Y por qué inserté la entalpía de vaporización aquí? Porque el problema, recuerden que a mí me decía, yo obtengo agua líquida. Y uno de los pasos en la conversión del aumento de temperatura es convertir esa agua líquida a agua vapor. Entonces, yo puedo hacer este cálculo de dos formas, ustedes. Puedo suponer que voy de 298 hasta 100 y después vaporizo el agua y después sigo aumentando la temperatura. Pero lo que a mí me sale más fácil en este problema es dejar estas integrales a 298 y vaporizar el agua a 298 para tener la misma referencia. Porque si yo vaporizo aquí el agua a 100, significa que yo tengo que hacer una integral de 298 hasta 100 y después de 100 ir subiendo y ahí se nos va a complicar demasiado el cálculo. Entonces lo ideal es, como yo tengo de base en mis integrales 298 kelvins, determinar esta entalpía de vaporización a 298 kelvins. Y es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a determinar esa entalpía de vaporización a 298 kelvin con una de las tablas de nuestro Perry, que es la tabla de entalpías de vaporización. Déjenme ver, les digo qué tabla es porque no me acuerdo.
Creo que es la 147. No, es la 150. Entonces, si ustedes se van a la tabla 150, voy a necesitar que me dicten. Aquí los tengo escritos, pero quiero que me los dicten, pues. Porque sí, porque puedo. Voy a necesitar que me den estos datos. Ok, para el agua, busquen ahí y me dictan estas constantes de la tabla 250. Y me tiran también, me tiran, perdón, me dan la temperatura reducida. Que recuerden que, perdón, la temperatura reducida sería la crítica en este caso, que sería temperatura entre temperatura crítica. Ok. Déjenme que aquí también tengo que, espérenme. Tengo que poner otros datos. Temperatura en kelvins y temperatura crítica en kelvins. Ok, denme las constantes. Por favor. 5.2053 por 10 a la 7. 0.3199. Negativo 0.212. 0.25795. 25,795. Sí. Sí. La temperatura que estamos es 298.15. ¿Y cuál es la temperatura crítica del agua? Ahí mismo deja tabla la temperatura máxima. 647.10. 647.10. Sí, gracias. Y la temperatura reducida sería la temperatura entre la temperatura crítica. Si ustedes se fijan, para calcular el delta H de vaporización, el polinomio es el siguiente. C1 multiplicado por 1 menos la temperatura reducida, y esos datos están elevados a C2 más C3 por la temperatura reducida más C4 por la temperatura reducida al cuadrado. Y eso me da una entalpía de 4.39 por 10 a la menos 7. Le voy a dar más unidades. 4.387. Uy, por 10 a la menos 7. Espérense. Aquí es por 10 a la 7. Me confundí. Ok, 4.387 por 10 a la 7. Sí, está bien. C1, no menos temperatura reducida. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver qué es lo que tenemos ya. Aquí tenemos nuestra entalpía de vaporización y tenemos nuestra entalpía de combustión, y nuestras integrales los vamos a sacar de aquella tabla. ¿Cómo va a ser nuestra iteración? Vamos a tener una temperatura asumida. Temperatura en kelvins. Bueno, voy a copiarla porque aquí tengo la tabla ya. Voy a copiar eso de arriba para no perder tiempo. Ok. Lo que tendríamos acá sería, asumimos una temperatura en kelvins. A partir de esa temperatura en kelvins y utilizando la tabla 180 podemos calcular, podemos leer el delta H del dióxido de carbono, el delta H del agua, el delta H del nitrógeno. Este H de vaporización del agua ya lo tenemos.
Y acá leemos el delta H total. Y acá el delta H de reacción. El delta H total sería la suma de los cosas que están al lado, de los términos que están al lado derecho de la ecuación. Y el delta H de reacción sería el que tenemos acá, el negativo delta H de combustión. Entonces vamos a hacer eso. Y acá tendríamos, déjenme que aquí voy a poner delta H igual a 0. Quiero copiar esto. Vamos a hacer delta H igual a 0 para hacer nuestra comprobación. Entonces, vamos a probar en distintas temperaturas. Vamos a probar primero a 2000 kelvins. Ahora, necesito que se vayan a la tabla 280 y que a 2000 kelvins me vayan dictando esos datos para el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Para el dióxido de carbono a 2000, ¿cuánto es? 56.744. Perdón. Es 91.439. 91.439. Para el agua, 72.790. ok. Y para el nitrógeno, 56.137. ok. Listo, ya que tenemos esos datos recolectados, vamos a agarrar también aquí nuestro delta H vaporización. Aquí lo tenemos en Joule sobre kilomol, entonces lo vamos a dividir entre 1000 para obtener unidades de kilojoule por kilomol. El delta H total sería la suma de estos 4. Sumamos esos 4. Y el delta H de reacción sería negativo el valor de delta H de combustión. Y ahora, ¿qué nos restaría hacer? Nos restaría restar el delta H total menos el delta H de reacción. Y el momento en el cual este dato nos dé 0, ahí acaba nuestra iteración. Entonces estamos viendo que nos dio un valor negativo. Así que eso significa, estamos restando delta H total menos delta H de reacción. Significa que el delta H total es muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar o disminuir la temperatura. Si quiero hacer más grande este delta H total. Si quiero aumentar este valor de delta H, voy a tener que aumentar la temperatura, porque recordemos que estos valores son dependientes de la temperatura final, es decir, que a mayor temperatura voy a tener un mayor delta H sensible. Y en este caso la voy a aumentar a 2300. Si me pueden ir dictando esos datos a 2300 para el dióxido de carbono. 109.660 para el dióxido. Para el agua. 88.421. Y para el nitrógeno. 66.995. Ok. Y estos datos de esto de aquí. Uy. Solo los voy a arrastrar. Este de aquí también solo lo voy a arrastrar. Entonces, todos estos de acá solo los arrastro, porque el delta de vaporización es el mismo y el delta de reacción también. Y nos vuelve a dar un valor negativo. Por lo tanto, voy a aumentar otra vez la temperatura. La vamos a aumentar a 2400. Esos valores ya los tengo aquí. Para hacer esto más rápido. 115.779. 93.741.
Y volvemos a arrastrar esto. Ok. Aquí cometí un error, pero gigante. Se me olvidó multiplicar los números de moles aquí por cada delta H. Entonces vamos a hacer eso. Serían los moles de CO2, que sería 1. Bueno, ahí no se lo multiplico porque es 1. Al agua sí, porque el agua son 2. Y el nitrógeno son 7.52. Entonces, ese es un error. Errorazo. Y pues aquí pues tengo que multiplicárselo a todos estos. Aquí a 7.52 por esto. Y aquí 2 por esto. Aquí también 2 por el de agua y 7.52 por el de nitrógeno. Y para el agua, también el delta H vaporización va multiplicado. No. Bueno, miren, lo vamos a hacer a multiplicarlo aquí en el delta H total mejor. Aquí se lo voy a multiplicar. Ay, disculpen esto. Delta H de dióxido más el delta H del agua por 2 más el delta H de nitrógeno por 7.52. Sí. Más la vaporización de agua por 2. Y aquí sí solo bajamos esto. Ok, y aquí ya obtenemos una respuesta, ya concuerda con lo que sí tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En 2300 mi delta H igual a 0 es negativo. Y en 2400 mi delta H igual a 0 es positivo. Es decir, que en 2400 la temperatura está demasiado alta y a 2300 la temperatura está demasiado bajo. Eso significa que en medio de estos valores yo tengo mi respuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo en este caso? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una temperatura arbitraria. 2350. Esa 2350, ¿dónde voy a obtener yo los datos para 2350? Pues yo voy a hacer una interpolación. ¿Cómo interpolo yo en Excel? Para interpolar en Excel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igual. Vamos a usar una función. Vamos a utilizar esta función. Entonces, para el delta H de CO2, sí, para el delta H de CO2 voy a tomar espérenme, se me mamó el cerebro. ¿Cómo se llama esto? Se llama pendiente. Entonces vamos a sacar la pendiente ¿de qué? De esta temperatura y este delta H. Entonces, en nuestro Y vamos a tener el delta H y en nuestro X vamos a tener la temperatura. Entonces, la pendiente sería 61.91. Ahora, si yo multiplico acá, esa pendiente multiplicada por la temperatura, obtendría mi delta H. Porque lo que hice al sacar con la pendiente es calcular, como esto estoy haciendo una regresión lineal con esa pendiente, estoy tomando el valor de la pendiente y multiplicándolo por la temperatura, me da el valor de delta H. No sé si me entendieron qué fue lo que hice acá. En vez de hacer toda aquella ecuación para hacer una regresión, yo utilicé eso de la pendiente. ¿Verdad? Y a esto le podemos sumar el intercepto
intersección en el eje, siempre tomando el Y y tomando el X. Entonces aquí lo que tenemos es MX más B. Si ustedes están viendo, porque la pendiente es M, la temperatura es X y esto es B. Entonces MX más B. Si a ustedes no les gusta usar esas fórmulas, pues pueden hacer la interpolación como la enseña a hacer la ingeniera Frances, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a trabajar con esto. Ustedes pueden utilizar cualquier método para interpolar. Y si lo hacen a mano, pues también les tocaría interpolarlo. Lo pueden hacer en la calculadora blanquita. Entonces ahí, para el agua, vamos a mover esto para acá y esto para acá. Y para el nitrógeno, vamos a mover esto para acá y esto para acá. Esa es la interpolación que estoy haciendo. Ahí no se preocupen por eso. Y al final me queda esta temperatura, este dato de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Si yo cambio este dato de temperatura, digamos que lo cambie a 2350, lo tenía, lo podemos cambiar a 2390, me va a cambiar este dato de delta H igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el buscar objetivo. Vamos a ir a datos. Vamos a ir a buscar objetivo. Y en la celda, ¿en cuál celda? En la de delta H igual a 0, yo quiero que me dé un valor igual a 0 cambiando la celda de temperatura. La celda de temperatura que está vinculada. Le damos en aceptar. Y me va a encontrar la temperatura a la cual yo tengo este delta H igual a 0. Entonces aquí yo tendría mi respuesta. Y esa sería la respuesta del problema. Esa sería la temperatura de flama adiabática. Entonces, si se fijaron lo que hacemos en ese problema, vamos a recapitular aquí rapidito ya para terminar, ya son las 4. Utilizamos este diagrama para calcular nuevamente este balance de energía y lo dejamos en términos de entalpía. La entalpía total es 0. La entalpía de combustión la calculamos con la manera en la que se calcula la entalpía de reacción. Estos moles por delta H se dividen en ¿qué? En el aumento de la temperatura más la vaporización del agua que está líquida. Las integrales de Cp las sacamos con la tabla 180. La vaporización la sacamos con la tabla 150. La combustión ya la tenemos. Y por lo tanto, aquí lo que me restaría sería despejar esto para este otro lado para que lo que yo tenga sea esta ecuación igualada a 0. Y ya cuando esta ecuación igualada a 0, puedo ir probando con mis temperaturas para poder obtener así un valor final de temperatura en el cual la entalpía de reacción sea igual a la entalpía absorbida por los reactivos. Y así se resuelve ese problema. Después voy probando mis temperaturas hasta que encuentro un rango de temperaturas en el cual me caiga esa entalpía y pues aquí después hago la interpolación, voy haciendo una interpolación para cada dato. Eso es como que ustedes fueran haciendo la interpolación dato por cada temperatura que asuman. Y pues eso es muy tedioso hacerlo a mano y por eso ese cálculo yo lo hago en Excel. Si se fijan, me salió rapidito. ¿Ustedes pueden usar polinomios de Cp para calcular esto? Sí, sí pueden usar polinomios de Cp, pero yo les resolví el problema utilizando la tabla 180 para que tuvieran otra herramienta al momento de hacer examen para poder resolver este tipo de problemas. Y pues ahí concluimos ya el problema y la tutoría de hoy. No sé si les queda alguna duda. Está todo claro, Andrés. Ok. Todo claro, gracias. Ok. Entonces, si quieren practicar utilizando esto, pues ahí les voy a subir el video. Ahí están también ya subidos los demás videos, ¿verdad? Para que los vayan viendo. Y pues que estudien. Que te voy a decir. Y pues que estudien, ¿verdad? Y